suficiente. Aunque lo dudé, fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Esther pidió hacer un banquete en honor a Amán y allí le diría su deseo. Sí, estamos impresionados con ese drama. Okay. Sí, estamos impresionados. Esa noche el rey no podía conciliar el sueño y ordenó se le leyeran las crónicas del reino. Entre ellas, le leyeron el suceso en el que Mordejai le salvaba la vida
El rey, al ver que no había sido Mordejai recompensado, se asesoró al día siguiente con Amán. ¿Cómo se debía recompensar la fidelidad de un hombre? Amán, pensando que se trataba de sí mismo, le aconsejó que el rey le colocara su corona, sus mejores vestidos y su caballo real y lo paseara por la ciudad, diciendo que así recompensaba el rey al hombre más fiel. Al rey le pareció muy buena la idea y le encomendó a Amán coronar, vestir y montar sobre el caballo a Mordejai, paseándolo por la ciudad. Amán llegó humillado a su casa e inmediatamente pasaron por él para el banquete de la reina Esther. Al segundo día del banquete, cuando el rey preguntó a Esther su demanda, ella le dijo que había un hombre a quien consideraba fiel, pero en realidad había ordenado asesinarla a ella, a su familia y a su pueblo. El rey, enfurecido, preguntó quién era. Y señalando a Amán, le dijo. El rey, confundido y enojado, salió al patio de su palacio a pensar. Mientras tanto, Amán se arrodillaba frente a la reina para rogarle por su vida. Cuando el rey vio la escena, pensó que además a Amán la quería violentar. Así que Amán fue condenado a muerte y siendo colgado en la horca en la que había preparado para Mordejai. Mordejai, padre adoptivo de Esther, fue nombrado primer ministro. Esther le pidió al rey la salvación para los judíos, y como el edicto no se podía contradecir, Mordejai redactó otro edicto en el cual los judíos tenían derecho a defenderse. Se repartió entre las provincias y fue día de alegría, honra y alborozo entre los judíos. Y fue así que con la ayuda de Hashem, el pueblo obtuvo la victoria.
Bueno, vamos a presentar a todos los que participaron. Tenemos al Rey Azuero, a Willy, a Mordecai Chino, Melanie la Reina Esther, a Alison Basti, a Isaac y a Andrew, que fueron los guardias, a William de los Netos, Mónica, a Ana, Chayel, que fueron parte de la princesa, y no pueden faltar porque detrás de todo gran trabajo están Giovanna y que estuvieron ayudando de una gran manera, a Cristian, así que Ay, padre. Hasamea Purim. Hasamea Purim. Ya lo pongo. ¿Dónde? Aquí.